¿cómo va a apoyar a la plantilla de Caramelos La Asturiana, que está actualmente sufriendo impagos y que podría verse afectada por medidas más traumáticas? Sí, en relación con la situación de la plantilla de Caramelos La Asturiana, sé que hay hoy representantes en la Junta a los que quiero saludar y mostrar nuestro apoyo solidario en una situación complicada como es el impago de sus sueldos, porque si bien es cierto que es complicado no tener trabajo, todavía más complicado es realizar el trabajo y encima no cobrarlo, porque todo el mundo tenemos nuestras necesidades básicas y necesitamos ese salario, ¿no? Bueno, lo que quiero decirle es que lo que hemos identificado en relación con la situación de la compañía Caramelos La Asturiana, que efectivamente tiene situación de impagos en los últimos 2 meses, pues a través de las distintas conversaciones mantenidas con la Dirección General de Empleo y Formación y la Dirección General de Industria, es un posible caso de administración empresarial negligente. Una negligencia que se ha manifestado en toda su crudeza, principalmente en la gestión de los recursos humanos de los trabajadores, pero también con los activos de la compañía. Ya hace varios meses que se está colaborando con la compañía para tratar de garantizar el empleo y la continuidad de la actividad, insisto, en un caso en el que hay una presunción de negligencia empresarial y en la que es complejo actuar desde el ámbito administrativo, del ámbito político. Y en su momento también, por poner simplemente un ejemplo, se colaboró porque ante la solicitud de un ERTE de fuerza mayor, consecuencia de la pandemia, desde la gestión de la empresa no se procedió a la renovación de dicho ERTE, que era preceptiva, y, por tanto, los trabajadores siguieron en una inercia de unos pocos meses cobrando unas prestaciones a las que no tenían derecho por no saber solicitado. En aquel momento, bueno, desde la Dirección General de Empleo y de Formación se ofreció una primera colaboración para subsanar esa situación, para tratar de hacer que las repercusiones, las responsabilidades fueran las menos posibles, solicitando un nuevo ERTE, colaborando con la empresa, pero es cierto que las noticias que hemos recibido en las últimas semanas, en los últimos meses, son informaciones de una actitud difícilmente comprensible para un empresario, negligente, y en la que probablemente en primera instancia tenga que actuar decididamente la Inspección Laboral de Trabajo para ver qué es lo que se está haciendo ahí, porque las irregularidades denunciadas son lo suficientemente alarmantes y no descartamos que en un momento dado todo esto pueda generar incluso responsabilidades jurídicas en torno a una, insisto, gestión posiblemente negligente y presuntamente incluso delictiva de los activos y de los trabajadores de la empresa. Bueno, señor consejero, hoy le traemos aquí pues, el caso que usted conoce de Caramelos La Asturiana, caramelos de toda la vida, como decía su lema, y que se encuentra a día de hoy con 26 trabajadores sufriendo impagos, con una actitud empresarial donde compartimos con usted que evidentemente es negligente y presuntamente incluso delictiva y que está tirando abajo la producción de una empresa icónica en Asturias que aguantó durante generaciones, que tiene trabajadores de décadas de trabajo, de esfuerzo, de compromiso con la empresa y que, sin embargo, parece que esa producción está dando sus últimos coletazos y donde venimos a pedirle honestamente la máxima ayuda y el máximo compromiso y la máxima colaboración mientras aún podamos hacer algo para intentar mantener la actividad industrial en Asturias. Los trabajadores de Caramelos Asturianas llevan semanas de movilizaciones, desde el principio de enero, pero ya van haciendo actuaciones antes, pero desde principios del mes de enero empiezan a hacer movilizaciones, presentan a finales de diciembre 2 denuncias a Inspección de Trabajo en relación a ese asunto, porque se les deben entre 5 y 8 mensualidades, 6.000 euros por trabajador, algunos en los comerciales entre 12.000 y 20.000 euros de impagos, donde parece que esos impagos entre junio y noviembre pues, podrían convertirse posteriormente en cierres, en despidos y en cierre de la actividad, ¿no? Mire, porque viene de atrás esto, ¿no? El propietario les había dicho ya en verano, usted lo ha comentado, que si no me equivoco, que les mandaba el ERTE y no les mandó, ¿no? Y luego tuvieron que devolver el dinero que habían recibido por el ERTE, por problemas de papeleo, lo pagaron los trabajadores. En los años anteriores, en los últimos 5 años, les había pedido que quitasen sus pagas extras, que redujesen salarios, que aceptasen retrasos. Los trabajadores aceptaron todo ese compromiso, digamos, para apoyar en el mantenimiento de la actividad. Hay trabajadores que hasta llevaban 2 años sin vacaciones. Y lo que ellos empezaban a ver era que estaba pasando, aparte de eso, estaba pasando cosas raras, ¿no?, por parte de la empresa.
Mire qué cosas raras, ¿no? Creían que se podría estar habiendo facturación irregular. Se estaba contratando, o denunciaron los trabajadores que se estaba contratando personal ajeno para hacer el envoltorio de los caramelos, en casas, en bares, incluso en cuadras, o sea, a modo de maquilas, ¿no? De forma presuntamente, ya veremos si todo legal, ¿no? Pero igual incluso en B se estaba haciendo el envoltorio de caramelos mientras los trabajadores estaban en ERTE, ¿no? Seguía entrando la producción, seguía entrando la materia prima de la fábrica, pero ellos no producían y ya lo último que ven es que empiezan a intentar sacar la maquinaria de la empresa, ¿no? Y sacan fotos, llaman a la policía, ponen una denuncia y dicen, oye, es que están vendiendo la maquinaria nueva que tiene que garantizar la producción futura, la están sustituyendo por maquinaria vieja y están intentando trasladar la producción en un primer momento a Extremadura. Y eso llaman a los trabajadores, se movilizan y consiguen parar esa primera fase, ¿no? Está la empresa en una situación muy extraña, ¿no? Donde no hay un concurso de acreedores aún, porque no se sabe si se está maquillando las cuentas, si se está haciendo algo extraño allí, se está intentando descapitalizar la empresa, mientras los trabajadores los tenemos sin cobrar y, en último término, una empresa icónica de Asturias, que tenía producción, que vendía en los supermercados asturianos, que era reconocida, está al borde del cierre con los trabajadores con experiencia, con compromiso y con dedicación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante ello? Bueno, pues yo creo que es evidente que lo que necesitamos es la máxima observación de todas las autoridades laborales, que esté en el foco, que no sea un conflicto que pase, digamos, desapercibido, que se haga difícil el cierre para quien solamente quiere ya no tiene interés en la producción, sino que tiene interés en sacar lo máximo posible de esa empresa y que, sobre todo, no paguen los trabajadores una situación que en lo humano, pues evidentemente, después de una pandemia, pues imagínate, 5 o 8 meses sin cobrar, luego hablaremos también de ello en otros casos, pues es una situación muy complicada, ¿no? Le pedimos que actúe, nos consta que está teniendo, y lo quiero reconocer también, que está teniendo conversaciones, continúen por allí, apoyen la vía judicial y que no lo paguen los trabajadores. Gracias, señoría. Sí, estando de acuerdo con los planteamientos que hace el señor Ripa, comparto el planteamiento y reitero el apoyo a los trabajadores que, desgraciadamente, no solo en esta empresa, sino en general, suelen ser el eslabón más débil de la cadena y sobre el que recae luego el impacto de casos como este de una presunta gestión negligente, si no algo más. Efectivamente, nuestro cometido, nuestro apoyo en el momento actual pasa por requerir a la Inspección de Trabajo, su dirección territorial en Asturias, que desarrolle aquellas labores de inspección y la tramitación exhaustiva de los informes y actas oportunas que verifiquen cuál es la organización efectiva del trabajo que se está haciendo en la compañía y que siempre tienen una validez posterior en el caso de que haya que plantear algún tipo de demanda por vía judicial. Todas las actas, todos los informes que levante la Inspección de Trabajo, pues tienen un valor probatorio en los procesos judiciales. Insisto, desgraciadamente, y se lo dije al hilo de la pregunta anterior, las competencias que tiene la Consejería de Industria, no solo de Asturias, sino de cualquier comunidad autónoma, no permite apartar de la gestión a directivos presuntamente negligentes, no permite intervenir cuentas, no permite asumir la gestión financiera, comercial de una compañía y, por tanto, en este caso sí que lo que vamos a hacer es investigar y levantar actas sobre la situación real de la compañía y que, si esto deviene en un proceso judicial, no se corrige y deviene en un proceso judicial, quienes son culpables de esta situación pues tengan las responsabilidades oportunas.